Bienvenida, bienvenido a este análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un tema que creemos conocer a la perfección, pero que en realidad es un laberinto de historia y mitos fascinantes, la Navidad. Para guiarnos tenemos un par de textos muy detallados que van mucho más allá de los villancicos y las luces de colores. La idea es desmontar la Navidad pieza a pieza, ver de dónde sale, cómo sus símbolos más famosos se fueron construyendo con el tiempo y sobre todo cómo una misma fiesta puede significar cosas tan distintas en diferentes partes del mundo. Vamos a pasar de misas de madrugada en Filipinas a una tradición con pollo frito en Japón que es, sorprendente. Totalmente. Es que la Navidad es un ejemplo perfecto de lo que se llama un palimpsesto cultural. ¿Un palimpsesto? Sí, como un pergamino antiguo en el que se ha escrito una y otra vez, ¿sabes? Borrando lo anterior, pero dejando siempre un rastro. Hay capas de teología cristiana, claro, pero también de ritos paganos, de tradiciones agrarias, de propaganda y, cómo no, de marketing moderno. Pues vamos a empezar a rascar esas capas. La primera pregunta, la más básica. ¿Por qué el 25 de diciembre? Porque en los evangelios no dan ni una pista. La versión que todo el mundo ha oído es que se eligió para pisar una fiesta pagana que ya existía. Esa es, efectivamente, la hipótesis de la historia de las religiones. Es la más popular. La idea es que la Iglesia primitiva, con mucha estrategia, decidió bautizar o cristianizar festivales del solsticio de invierno que ya eran muy populares en el Imperio Romano. Para facilitar la conversión, claro. Exacto. Las dos fiestas clave eran las Saturnales, del 17 al 23 de diciembre, que era una especie de carnaval con regalos, banquetes. Y una inversión del orden social, ¿no? Los esclavos mandaban. ¿Ese tipo de cosas? Justo. Y la otra, aún más importante, era la fiesta del Sol Invictus, el Sol Invicto. Fue el emperador Aureliano quien la oficializó en el año 274 y fijó su nacimiento el 25 de diciembre. La conexión parece obvia. Claro. La Iglesia contrapone al sol pagano la figura de Cristo como sol de justicia y luz del mundo. Pero, un momento, esta es la versión que conocemos todos. Suena lógico, pero ¿hay alguna prueba real? Porque parece una explicación demasiado sencilla, casi como si los cristianos no tuvieran ideas propias. Es una pregunta excelente, porque nos lleva a la segunda teoría, que las fuentes sugieren que es históricamente más sólida. Es la hipótesis del cálculo. ¿Del cálculo? Sí, sostiene que la fecha no fue una reacción a los paganos, sino el resultado de cálculos teológicos internos de los primeros cristianos, basados en una antigua tradición simbólica judía. Cálculos teológicos. ¿Cómo funciona eso? Pues mira, se basa en la idea de la edad integral. Era una creencia de que los grandes profetas morían en el mismo día de su concepción, una forma de expresar una vida perfecta, completa. Entiendo. Los primeros teólogos cristianos calcularon que la pasión de Cristo, su muerte, ocurrió en una fecha que para nosotros sería el 25 de marzo. Siguiendo esa lógica, si murió un 25 de marzo, también fue concebido un 25 de marzo. Vale, ya lo pillo. Si la concepción fue el 25 de marzo, solo hay que sumar 9 meses. Exactamente. Sumas 9 meses de gestación y aterrizas en el 25 de diciembre. Y lo que es realmente demoledor para la otra teoría es un detalle cronológico. Un escritor llamado Hipólito de Roma ya menciona el 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Cristo, en un texto del año 204. ¿204? ¿Eso es? 70 años antes de que Aureliano oficializara la fiesta del Sol Invicto. Precisamente. Esto debilita muchísimo la idea de que los cristianos simplemente copiaron la fiesta. Parece más probable que la fecha ya circulara entre ellos por sus propias razones teológicas. Vaya, o sea que la propia fecha ya es un debate súper complejo. Me imagino que los símbolos como el árbol de Navidad tampoco aparecieron de la nada. Para nada. Y su viaje hasta nuestros salones es larguísimo. La popularización global es bastante reciente, de hecho. Se la debemos a la reina Victoria y a su marido el príncipe Alberto, que era alemán. Ah, claro, la famosa Ilustración. Esa misma. Una de 1848 que los mostraba con sus hijos alrededor de un abeto decorado. Se hizo viral, al estilo del siglo XIX, y la costumbre se extendió por todo el mundo. O sea, una moda victoriana con raíces alemanas. ¿Y de dónde la sacaron los alemanes? Pues ahí tenemos dos teorías principales.
La primera es una leyenda, la de San Bonifacio en el siglo VIII. Cuentan que era un misionero en Germania y que, para demostrar el poder del dios cristiano, taló un roble sagrado dedicado a Thor. ¡Qué valiente! Sí, y al caer, milagrosamente no destruyó un pequeño abeto que había al lado. Bonifacio lo interpretó como una señal y lo presentó como símbolo de la vida eterna de Cristo. Es una buena historia, pero suena un poco a eso, a leyenda. ¿Hay algo más documentado? Lo hay. Y es fascinante. La teoría más sólida conecta el árbol con los Paradise Plays, unas obras de teatro populares en Alemania medieval. ¿Con el teatro? Sí. Se representaban el 24 de diciembre, que era el día de Adán y Eva en el calendario. Y para representar el jardín del Edén necesitaban un árbol. Usaban un abeto y lo decoraban con manzanas rojas. Claro, las bolas rojas del árbol son las manzanas de Adán y Eva. Originalmente sí. Y a veces también ponían obleas blancas que representaban la Eucaristía. Cuando la Iglesia prohibió estas obras, la gente que le había cogido cariño a la tradición, pues se llevó el árbol del paraíso a sus casas. Alucino. Nunca lo habría imaginado. Esto me lleva al otro gran protagonista, Papá Noel. Su historia tiene que ser igual de rocambolesca. Si la del árbol es rocambolesca, la de Santa Claus es una metamorfosis en toda regla, y ocurre sobre todo en el Nueva York del siglo XIX. El origen es San Nicolás de Myra, un obispo del siglo IV en la actual Turquía. Era famoso por su generosidad. Vale, un obispo turco generoso. Pero eso está a un mundo del trineo y los renos. ¿Cómo se produce ese salto? El primer paso se da en los Países Bajos, donde San Nicolás se convierte en Sinterklaas. Mantiene sus ropas de obispo, pero llega en un barco de vapor desde España. ¿Desde España? Sí, un detalle maravilloso. Los colonos holandeses llevan esta tradición a Nueva Ámsterdam, que luego será Nueva York. Y ahí es donde el personaje explota. ¿Empieza la americanización? Totalmente. Primero, el escritor Washington Irving, en 1809, lo satiriza, lo convierte en un colono holandés regordete que fuma en pipa, quitándole toda la solemnidad. Luego un poema anónimo de 1822, el famoso "'Twas the Night Before Christmas", le añade la magia, el trineo, los 8 renos con sus nombres, la entrada por la chimenea. Ya casi lo tenemos. Falta la imagen, el aspecto visual. Y esa imagen se la debemos en gran parte al dibujante Thomas Nast. Entre 1863 y el 86, en sus viñetas fue definiendo su aspecto. Lo vistió de rojo, estableció su taller en el Polo Norte y creó la lista de niños buenos y malos. ¿Y Coca-Cola? Siempre se dice que fue Coca-Cola quien lo vistió de rojo. Pues no, es un mito. Coca-Cola no lo vistió de rojo, porque ya había muchas imágenes de Santa Claus de rojo como las de Nast. Lo que hizo Coca-Cola, en los años 30, fue estandarizar y globalizar esa imagen. Le dieron ese aspecto definitivo de abuelo cálido, humano, entrañable, que ha conquistado el planeta. Fijaron la imagen en el imaginario colectivo. Es fascinante. Pero aunque Papá Noel sea global, la forma de celebrar la Navidad es de todo menos universal. Por ejemplo, en Japón, donde el cristianismo es muy minoritario... Japón es el mejor ejemplo de una Navidad puramente secular y comercial. Allí, la Nochebuena es una de las noches más románticas del año, como San Valentín. ¿Romántica? Sí, las parejas salen a cenar, se intercambian regalos, y la tradición culinaria es... inesperada. Desde los años 70, la cena de Navidad por excelencia es el pollo frito de Kentucky Fried Chicken. Perdona, ¿pollo frito de KFC como cena romántica de Nochebuena? Eso sí que es un giro de guión. Y uno de los más exitosos de la historia. Fue por una campaña de marketing de 1974 que tuvo un éxito arroñador. Hoy en día hay que reservar los menús navideños de KFC con semanas de antelación. ¡Qué fuerte! Y en el otro extremo tenemos un país como Filipinas, ¿verdad? Allí es el gran evento religioso del año. Totalmente. Filipinas tiene la temporada navideña más larga del mundo. Empiezan a poner adornos y a cantar villancicos el 1 de septiembre. ¿En septiembre? Sí. Y su tradición más emblemática es el Simbang Gabi. Son 9 misas que se celebran de madrugada, a las 4 de la mañana, desde el 16 de diciembre. A las 4 de la mañana. ¿Y por qué tan temprano? Se originó en la época colonial española para que los campesinos pudieran ir a misa antes de empezar a trabajar. Hoy la costumbre se mantiene con un fervor increíble. Las iglesias se llenan. Y en Latinoamérica también hay tradiciones muy potentes, como las posadas en México. Exacto. Las posadas también son una novena, del 16 al 24.
Son procesiones que recrean el peregrinaje de María y José buscando alojamiento. Van de casa en casa cantando, ¿no? Eso es. Un grupo va pidiendo posada, los de dentro responden que no. Hasta que una casa les abre. Y ahí empieza la fiesta, que culmina rompiendo una piñata. Que también tiene todo un simbolismo. Profundísimo. La piñata tradicional tiene 7 picos, por los 7 pecados capitales. El palo es la fe, y los ojos vendados, que la fe es ciega. Al romperla, se destruye el mal y los dulces son las bendiciones de Dios. Es toda una catequesis en forma de juego. Y claro, ni siquiera todo el mundo la celebra el 25 de diciembre. Así es. La Iglesia Ortodoxa Etíope, por ejemplo, se rige por el calendario juliano y celebran la Navidad, que llaman Gana, el 7 de enero. Y el tono es completamente distinto. Nada que ver. Es una fiesta súper espiritual, nada comercial. Le precede un ayuno de 43 días, y el día de Gana la gente va a misas que duran horas, sobre todo en la ciudad sagrada de Lalibela. Todas estas tradiciones tienen en común el invierno del hemisferio norte. Pero ¿qué pasa cuando la Navidad cae en pleno verano, con 30 grados? Pues que tienes una Navidad en la playa, como en Australia o Nueva Zelanda. Es curioso porque mantienen muchos símbolos del norte, el árbol, Papá Noel abrigado, pero lo celebran con una barbacoa al aire libre. Se adaptan, claro. Y en Nueva Zelanda han adoptado un símbolo local precioso, el árbol Pohutukawa, una especie nativa que justo por estas fechas se cubre de unas flores rojas espectaculares. Lo llaman el árbol de Navidad de Nueva Zelanda. Esta capacidad de adaptación es increíble, pero imagino que no siempre ha sido un camino fácil. Las fuentes dejan claro que la Navidad también ha generado mucha controversia. Desde luego, la tensión entre lo sagrado y lo profano es una constante. Uno de los episodios más radicales fue la prohibición puritana en el siglo XVII. Es irónico, ¿no? Los cristianos más puros prohibiendo la Navidad. ¿Por qué? La consideraban de origen pagano, sin base bíblica, y sobre todo una excusa para la inmoralidad, el desorden, la borrachera. En Boston, entre 1659 y el 81, te multaban con 5 chelines si te pillaban celebrándola. Y sin embargo, la fiesta sobrevivió y un par de siglos después vivió un renacimiento espectacular en la época victoriana. En gran parte gracias a figuras como Charles Dickens. Cuando escribió Cuento de Navidad en 1843, la Navidad era una fiesta menor, en decadencia. Y él la reinventó. Por completo, cambió el foco a una celebración íntima, familiar. Puso el énfasis en la caridad, la generosidad. Creó la idea del espíritu navideño. O sea, que Dickens es el culpable de esta presión moderna por tener una Navidad perfecta y familiar. Es una forma muy acertada de verlo, sí. Moldeó la Navidad moderna como una fiesta doméstica y sentimental. Y eso nos lleva a los debates actuales. Claro, el más evidente, la comercialización extrema. La sensación de que todo es comprar, comprar y comprar. Exacto. Y también está la llamada guerra cultural de la Navidad, que surge de vez en cuando. Ah, sí. Ponemos Belén en el ayuntamiento, decimos Feliz Navidad o Felices Fiestas. Justo. En este contexto, en las notas he leído algo que me ha parecido alucinante. La regla del reno. Suena a broma, pero es un término legal en Estados Unidos. ¿En serio? Sí, sí. Viene a decir que un Belén en un terreno público es constitucional si su mensaje religioso está diluido con suficientes símbolos seculares. O sea, si pones al lado renos, muñecos de nieve y a Santa Claus. ¡Qué surrealista! Y para cerrar con las controversias, hay que aclarar un malentendido muy común sobre la palabra XMS. Ah, ¿sí? Mucha gente se ofende porque cree que es un intento de quitar a Cristo de la Navidad. Confieso que yo era de los que pensaba que XMS era un invento moderno para secularizar la fiesta. Pues fíjate, es un caso de libro de cómo se pierde el contexto histórico. El origen de Xmas es profundamente cristiano. La X no es una X, es la letra griega chi, que es la primera letra del nombre de Cristo, en griego, Christos. O sea que no tiene nada de secular. Nada. Usar la X como abreviatura de Cristo es una práctica que tiene más de 1000 años. Entonces, después de este viaje desde las fiestas romanas al pollo frito en Tokio, ¿qué es la Navidad en realidad? Está claro que es una celebración en constante cambio. Es un espejo perfecto de cómo funciona la cultura. Absorbe, mezcla, adapta y refleja los valores de cada sociedad en cada momento. Es sagrada y profana, familiar y comercial, local y global, todo a la vez. Y probablemente esa capacidad camaleónica es la clave de su increíble éxito. Para cerrar, dejamos una reflexión. Las fuentes nos han mostrado cómo el siglo XIX, con gente como Dickens, reinventó la Navidad para una sociedad industrial, centrada en la familia nuclear. Esto nos lleva a una pregunta para pensar.
¿Cómo podría ser una reinvención de la Navidad en el siglo XXI? En una era de conexión digital, de conciencia global y con modelos de familia cada vez más diversos, ¿qué nuevas tradiciones o significados podrían surgir para dar sentido a esta fiesta?